Esta es la tercera semana del curso de Metafísica de Connie Méndez y estuvimos viendo alrededor de las semanas pasadas básicamente lo que trata de la metafísica, que si recordamos que es la metafísica más allá de lo físico. Meta es fin y físico pues todo lo que es físico, más allá de lo físico. Y pedagógicamente o académicamente, como lo manejan en Rubén Cedeño en su libro de Catecismo Metafísico, pues todo aquello que existe pero no se ve ni se toca. Recordamos qué es todo aquello que no se ve ni se toca. ¿Algún ejemplo? El aire. ¿Qué más? El amor. Los pensamientos. El decreto, que vamos a estar para el próximo clase, vamos a estar hablando del poder del decreto, que hay que tener atención a todas esas palabras que de repente ahí decimos y que tienen un poder muy importante para que se manifiesten muchos acontecimientos y hacerlo de forma consciente y correctamente. Pues eso es metafísica, todo aquello que existe pero no se ve ni se toca. Y recordamos que esta es la lámina de la presencia yo soy, y aquí se encuentra todo eso metafísico, todo lo que somos, que es, recordarán, nuestro ser, que esto es lo que realmente somos. No esperen este monito, ni cada uno de ustedes, somos mucho más que es esta parte de aquí. Somos cuerpo, alma y espíritu, que es una magna energía que siempre está ahí con nosotros, y nuestro cuerpo causal. Son 7 cuerpos, pero aquí está el causal, que es todo lo positivo que realicemos en nuestras vidas, se va a ir agregando. Recordarán las leyes de Moisés y que dice no robarás. ¿Por qué no robarás? Me adelanto un poquito a las charlas futuras. ¿Qué no robarás? Que por más que lo intenten no te pueden robar. Y justamente aquí está, porque si yo trabajo para tener una casa, un auto, aquí se guarda, no solamente en la materia física, sino en la materia, que es la cuestión espiritual, energética, que aquí se guarda. Aquí está, y sobre todo aquí en el rayo rubí. Y por eso de repente vemos que algunas personas, como dicen, nacen en cuna de oro, o porque se les facilita cuando a otros se les dificulta. Aquellas personas que aparentemente se les dificulta es porque no lo han trabajado, no se lo han ganado y no está dentro del cuerpo causal. Aquellas personas que por alguna herencia, una persona que les regale o se les facilita para obtener esa casa, ese carro o cualquier otra cuestión, pues ya lo tiene agregado y fácilmente en su próxima encarnación se manifiesta. Es por derecho de conciencia. Y pues aquí está todo esto es metafísica, que es la fe, que no se ve ni se toca pero existe. La inteligencia, no se ve ni se toca pero existe. La voluntad, la fuerza, el amor, como lo mencionaba, el amor, la unión, la disciplina, la tolerancia, la acción, no se ve ni se toca pero existe. Y también la belleza, la resurrección, la juventud, no se ve ni se toca pero existe. La música, el arte, se puede ver un cuadro como tal, pero la apreciación es metafísica, es una energía como tal. El rayo verde, pues la vida, la salud, la consagración, también son todos detalles que no se ven ni se tocan pero existen. La provisión divina se materializa en dinero, en casas, en un buen matrimonio, una buena amistad, un buen vecindario, pero al final de cuentas es energía. Antes de ser materia es energía, que justamente es lo que vamos a hablar el tema de hoy. Y el rayo violeta, que es hoy el 7º día, es todo aquello que, pues, la misericordia, el perdón, la liberación. Somos libres y pues la libertad no se toca pero existe realmente. Entonces, ¿qué más se podría decir, verdad? ¿Qué más se podría pedir cuando tenemos toda esa libertad? Y justamente el día de hoy vamos a hablar de Enoch, una parte breve de una historia, vamos a ver un poquito de historia, pero pues no deja de tener su mística, sus cuestiones sensacionales que descubrimos momento a momento, que lo hicimos acá la semana pasada.
y Enoch, que reconocemos más o menos quién fue Enoch, vamos a platicar un poquito también de él, y sobre todo nos trae uno de los 7 principios universales. Son 7. El primero es mentalismo, uno de los más importantes, no es el más importante, todos son importantes, todos al final de cuentas se entrelazan, pero el principal que tenemos que trabajar es el mentalismo. Y la tarea. Y justamente, se fijan, aquí lo ponen como lo básico, lo esencial. Tenemos que pensar positivo, todo lo que hablamos la semana pasada, de la cuestión de ser optimistas a ser positivos. Optimista pues es ya la resignación, ver el lado bueno de la situación y estar en ello. No, acá no. Acá es cambiarlo, polarizarlo, de lo negativo a lo positivo. Cambiarlo y tener siempre la mente y las cuestiones positivas. Todo a través de la mente. La mente es muy poderosa. Y pues este es uno de los primeros, como más bien el primero de 7, que alguien puede decir otros 6. Causa y efecto. Gracias. Causa y efecto. Ritmo. Vibración. Vibración. Resonancia. ¿No? Polaridad. Pues polaridad. Y faltan 2. Ay. Causa y efecto. Ya. Va causa y efecto, vibración, ritmo, mentalismo, polaridad. Para que no se los olvide fácil, la estrella de David, un triángulo. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Ley de correspondencia. Como es adentro, es afuera. Como es afuera, ley de correspondencia. Y el otro que se nos está yendo es generación. Todos tienen una generación. De hecho, viene en la Biblia en la parte de Génesis. Hay el principio de generación. Y pues la recomendación primera y que siempre tenemos que considerar es: Connie Méndez dice, te voy a rogar que no creas nada de lo que te estoy diciendo sin primero comprobarlo. Es tu derecho divino y soberano. No hagas lo que hasta ahora, aceptar todo lo que oyes y todo lo que ves, sin darte la oportunidad de juzgar entre el bien y el mal. Y también la recomendación de Connie que nos dice es, lo que hoy no aceptes, déjalo pasar. Recordemos que de repente puede haber acontecimientos, información, personajes que dicen, esto como que no me resuena, esto como que no lo entiendo, o no me resuena, o como simplemente adelante, no pasa nada. Lo que hoy no aceptes, déjalo pasar. Ya la conciencia lo podrá ir absorbiendo momento a momento. ¿Sí? Y pues iniciamos, como comentábamos la semana pasada y hace un momento, que instruye la metafísica, recordando que son 3. ¿Qué es? Recordamos más rápidamente qué es el ser. Yo soy. Exacto, la presencia yo soy. ¿Somos? ¿Quién es yo soy? Todos somos yo soy. ¿Y sus aspectos cuáles son? Son 7 aspectos. Aquí están. Cada rayo, cada esfera corresponde a una esfera de luz, a un rayo, y esos son sus aspectos, que es todo lo positivo que existe en la vida. Que es fácil. Todo lo positivo, toda la verdad. Rápidamente, fe, voluntad, inteligencia, creatividad, amor, belleza, juventud, salud, vida, provisión y libertad, perdón. Todos, son 7 en cada una esfera, aproximadamente 7, y 7 por 7 son 49, y de ahí salen todavía mucho más. Pero básicamente todo lo positivo que existe en la vida. Eso es lo que realmente son todos los aspectos de Dios, o simplemente es Dios en nosotros y en la vida. Y los principios que dijimos hace un momento, 7, causa y efecto, generación, ritmo, polaridad, mentalismo, pues se fue causa y efecto, no, correspondencia y Resonancia. vibración. ¿Sí? Y pues es una enseñanza interna, o como en la India se le dice, Sanatana Dharma, enseñanza eterna, porque no dejamos de aprender, aprendemos y aprendemos más. Cuando uno aprende, en lugar de tener respuestas, hay más preguntas. Y de hecho, cuando hay más preguntas aquí en la enseñanza, ya no hay preguntas, pero siempre hay más que aprender. Los seres de luz, como el maestro Saint Germain y todos los ángeles, los arcángeles, siguen aprendiendo. Vamos a ascender. ¿Qué es ascender?
que ya no es necesario que estemos en esta escuela tierra, pero al final de cuentas seguimos aprendiendo allá en otros planos, otro tipo de conciencia, y pues es infinito, así como el universo. Es una enseñanza interna y todo lo que existe pero no se ve ni se toca. Aquí está lo que comentábamos, los aspectos de Dios, son 7 en cada división, y pues todo esto es lo que venimos a trabajar acá. Hasta que no seamos cada uno de ellos, no nos vamos a ir de acá. Entonces, que yo tengo más desarrollado el amor, ya, hay un paso ahí. Pero yo no, pero la voluntad, ok, pero hay que equilibrarlos. De hecho, esto es un equilibrio. Hay que exista el amor y la fuerza o la fe. El rayo rosa o el rayo azul tiene que haber un equilibrio, porque demasiado amor, no, demasiado rayo azul, tampoco. Entonces entra el rayo dorado de la sabiduría y equilibra y forma una llama triple, que aquí está la llama triple, aquí lo pueden checar, o bien aquí también está. Siempre van a encontrar la llama triple, que de hecho es el año rosa de la llama triple, es el rayo rosa, y pues es en general fuerza, sabiduría y amor. De hecho, la sola inteligencia puede ser muy fría, hay que meter un poquito de amor, y esa es la intención pues de hacer pues. Y aquí está, también somos bellos, resurgimos a cada momento, tenemos una energía muy poderosa, la pureza, la ascensión que tenemos que lograr, el arte, todo lo que es lo artístico tiene su significado. Invisibilidad, ¿a qué se refiere con invisibilidad? Pues estamos invisibles a cualquier energía negativa. No sé si recuerdan en la Biblia cuando sacan al Maestro Jesús, de Egipto con la Madre María y el Señor San José, los sacan para ir a una persecución que era el rey Herodes, y pues querían mataron a varios niños por la persecución del Maestro Jesús cuando estaba pequeño. Y pues ¿quién vino? Pues el arcángel Miguel. Cada rayo tiene un Chohan, un maestro de luz. Cada rayo tiene un Elohim, que es un dios, eso se verá en otras clases. Cada rayo tiene un ser de luz y cada rayo tiene un arcángel, en este caso el arcángel Gabriel. Por eso hay mucha comunicación del arcángel Gabriel con la Madre María, que pues digo, váyanse a Egipto. Hay un maestro, de hecho maestro del rayo blanco será Bey, es un egipcio, el Luxor, en Egipto, y fue el que los cubrió de la invisibilidad, porque lo mantiene invisible. De hecho hay un decreto que dice, yo soy el manto del arcángel Gabriel que me mantiene invisible e invencible ante cualquier situación discordante. Gracias, Padre. Nada negativo nos tiene que tocar. Entonces aquí está todo lo que es el rayo verde, el rayo rubí y el rayo violeta. ¿No tengan alguna duda de algún aspecto divino? ¿Esa laminita no la tienen aquí en la venta? Como tal, no. Igual... Luego me dejas tomar. Sí, igual le voy a mandar al grupo de WhatsApp Metafísica Tapatía para que lo estén trabajando. Sí. Pero... Aquí en la pared del muy bien. Pero todo esto es lo que realmente somos, y si por ahí digo es que me falta una cuestión de concentración, o los maestros, una cuestión de los rayos de los soy maestro, pero observación con los niños, con el alumnado, con los compañeros, en la vida en general, observación, la intuición, iluminación, genio, sensibilidad del rayo, sensibilidad, y que se dan cuenta, como lo comentó un señor que cuando vino Román el jueves, hay más mujeres que hombres. Es esa sensibilidad, porque hasta los hombres tenemos que ser sensitivos, estamos abiertos para estar acá. Porque para estar acá no solamente necesito la fuerza, la voluntad que me trae para acá, sino también esa conexión, sensibilidad a todo aquello que no se ve y se toca, pero existe. Y esa es la metafísica. ¿Sí? Oye, yo no una pregunta. Sí. Si yo me percato que, por ejemplo, a mi hija le hace falta concentración, a lo mejor ella no es estudiante de metafísica, pero yo sí.
¿yo puedo decretar en favor de ella o estoy interfiriendo en su libre albedrío? Sí. Mira, la recomendación es tú visualizarla y observarla perfecta. Tú reconocer el Cristo de tu hija. Repito, esto es lo que somos todos nosotros aquí adentro y los que nunca han venido para acá. Todos los de ellos acá. Y los que estamos acá tenemos que reconocerlo. Por eso decía, cada uno hay que reconocerlo en nosotros. Y precisamente eso, también hay que reconocerlo en la hija, pero también en el vecino Dios o en la compañera, hasta lo que fuere. El peor panorama o el mejor panorama. Hay que reconocerle y simplemente le puede decir, saludo, bendigo, despierto tu Cristo interno. Y despertar, visualizarla. Y decía en charlas pasadas que pues es una era violeta. La era de Acuario es violeta. ¿Y qué es esto? Es que todo transmuta de negativo a positivo. Y en metafísica se dice, muchos de los que estamos acá, hubo alguien que lo visualizó en fuego violeta. Entonces, para no interferir en cuestiones de libre albedrío y de conocimiento, de hecho, Connie Méndez, en los libros que trabajamos en esta charla, dice Connie Méndez, este librito no se lo entregues a nadie, porque tú al que se lo entregues y consideres que es el que puede llegarle a resonarle esto, es el que primero que te lo va a rechazar. Entonces estas enseñanzas, todo tiene un tiempo, todo tiene un momento divino, un momento llegará, y al final de cuentas cuando uno está avanzando en su familia, en su grupo de trabajo, donde quiera, siguen elevando a todos alrededor. Cuando uno cambia todo alrededor. Si aquí venimos por primera vez y usamos colores oscuros, tenemos el pensamiento distinto, poco a poco nuestro semblante empieza a cambiar. Lo vemos más radiantes, más jóvenes, nos empiezan a preguntar qué a dónde vamos, qué es lo que hacemos o qué tomamos, pero al final de cuentas estamos cambiando internamente. Y esa energía, esa vibración, esa aura golpea a toda la persona que nos está alrededor. No solamente lo negativo se contagia, ahora que vimos la pandemia, sino también lo positivo. Y es lo positivo lo que tenemos que contagiarnos y contagiar. ¿Sí? Entonces vimos también que pues Connie Méndez lo hizo con un folletito que le dio una señora, la señora Pitié, y él es el maestro que se convirtió en maestro de Connie Méndez, que es el doctor Emmett Fox, y fue la llave de oro la que salvó la vida a Connie Méndez y a su esposo en esa embarcación, si recuerdan la historia. Sí. ¿Y qué es la llave de oro? Simplemente reconocer a Dios en todo. Pueden tenerlo como mantra, Dios, Dios, Dios. Pueden visualizar, ¿cómo visualizo a Dios? En algo bello, en una flor, en la naturaleza, en el cielo. Ahorita que está lloviendo, que el cielo está tan maravilloso, en el cielo. Y al fin de cuentas es poner a Dios y quitar todo lo negativo. Si yo tengo una preocupación económica, no lo piensen más. Pongan a Dios. ¿Y cómo le ponen a Dios? Cambien, polaricen. Hasta de hecho Romanos ha comentado en una de las charlas que un método fácil, si no pueden trabajar la cuestión mental de cambiar la positiva, duérmanse. Si traemos, ¿quieres ir? Pues váyanse a dormir si tienen la oportunidad, duérmanse. ¿Y qué pasa? Ya despiertan y como que vieron perfecto. Entonces, al final de cuentas, tienen que quitar lo negativo y poner lo positivo, que pues van aprendiendo poco a poco cómo es poner en ese asunto a Dios. Pero al final de cuentas, la llave de oro es Dios, Dios, Dios. Es Dios que se encuentra en todas partes. Y recuerden que también hablamos de una línea discipular. Aquí está el doctor Emmett Fox, por el cual ahorita voy a hablar un poquito más de Emmett Fox con Enoch, Connie Méndez, que aprendió de él, y actualmente Rubén, que viene el 16 de septiembre, aprendió, y tenemos esa línea discipular. Pues señora, pero esta línea discipular, ¿no los compete a ellos? No. Nada más en Venezuela, no. Nos compete a todos los que estamos acá, porque todos manejamos esa línea discipular. Y nosotros no sabemos si mañana, en otra encarnación, un momento, vamos a ser parte de esas personas que expandieron todavía más esta hermosa enseñanza. Dentro de esta misma línea discipular, y a M. Fox, ¿quién asistió? Él es el maestro Saint Germain, que lo puedo ver en el cuadro, es Saint Germain. Es el avatar de esta era de Acuario. Es del séptimo rayo que te recordarán,
como les mencioné, que cada esfera, cada rayo tiene un maestro. Y el maestro del rayo violeta es el maestro Saint Germain, que es este. Aquí viene mucha información muy importante y que de hecho se va a dar la clase el 11 de agosto. Pero bueno, entonces hablábamos de Enoch, que es la charla del día de hoy. Y también hablábamos que quién era un hebreo. Este hebreo que lo quería adoptar Egipto, Grecia y Fenicia. No pueden ver nada bueno en la tierra las personas porque dicen, yo no quiero. No fue en tal lugar, no fue en México, fue en tal país. Pues así pasó desde aquel tiempo. Enoch no era ni Egipto, ni griego, ni fenicio, era hebreo. Ahora le llaman Israel. Y tampoco se debe confundir que la opción de hebreo era judío. Él no tenía ninguna religión. De hecho, la religión judía en ese tiempo todavía no existía. Pues Egipto le llamaba Thoth. De hecho dijo, no, de hecho es un dios. Y le llamamos el 2 veces grandes. Es el dios Thoth. Que de hecho en Egipto algunos lo llamaban como el escriba de los dioses. En Grecia dijo, no. En Grecia se originó aquí, es de Grecia. Y le llamamos Hermes, el Hermes Trismegistro. ¿Qué es Trismegistro? 3 veces grande. Y dijo Fenicio, no, yo no me quedo atrás. No es el 3 veces grande ni de Egipto. Es de Fenicia, le llamamos Cadmos, que es el 5 veces grande. Y falso. Todo se origina en que es hebreo, y de ahí salen los 7 principios universales, o como coloquialmente lo conocen, el libro del Kibalión. Todas esas cuestiones. Pero en realidad el nombre correcto es 7 principios universales, y el origen fue a través de los libros de Enoch o Enoch. Es un personaje bíblico. Entonces, de los secretos de Enoch, también recordarán que eran manuscritos encontrados en Rusia y Serbia, al final de los tiempos, de todo esto, de cómo se originó. Fue el padre de Matusalén, de Jin y Gaidad. En Fenicia le llamaron Cadmos, en Grecia Hermes, en Egipto Thoth, y él era el hijo de Caín. Hay una historia donde se habla de un hijo de Caín. Recordemos que Caín viene de la descendencia de Adán, que vamos a mencionarlo por aquí también. Es el descendiente del primer nombre de Adán. Es la descendencia de Adán, y que Caín mató a Abel. Creo que la mayoría conoce lo básico de esa historia. Y pues Caín tuvo un hijo. Se dice que era otra persona, pero en realidad la persona o el personaje que fue es Enoch. Sus conocimientos se han ido transmitiendo de manera ocultista, simbólica hasta la actualidad. El libro o los libros de Enoch, la iglesia los ocultó. Yo he puesto que no la iglesia católica, sino muchas iglesias. La escuela es donde se creó a base de toda esta información tan valiosa. Por eso tenemos libros de Rubén Cedeño, pero todo viene de acá. Y toda esta información fue tan valiosa que crearon una escuela, Heliópolis, que se da en Egipto, y es justamente donde Moisés y otros sacerdotes asisten para tener todo el conocimiento. Si Moisés abrió mares, si Moisés manifestaba serpientes y demás, entonces toda esa magia, todo ese misticismo se aprendió en la escuela de Heliópolis con todo el conocimiento de los libros de Enoch. ¿Hasta acá todo bien? Sí. Bueno, entonces estamos en el curso de Connie Méndez, que nos habla justamente de todo esto, y pues estamos basándonos en nuestros 3 libros. Viene Enoch en este otro segundo, viene en el alrededor de los 3, viene mucha información, y justamente Connie Méndez toca este tema de Enoch porque como persona, como ser, como estudiante de toda esa desenvoltura interna, debemos saber cuál es el origen, de dónde proviene, cuál es la verdad. Dice el Maestro Jesús, conoce la verdad y ella te hará libre. Entonces hay que conocer total la verdad. Y Connie Méndez dice, pues yo les voy a exponer un poco o un mucho de toda la información de la historia de Enoch, que es la charla del día de hoy, que es el maestro Enoch y su enseñanza. Mucha enseñanza, mucha sabiduría. Yo me quisiera preguntar qué tanta información había esto, que ahora lo manejamos en libros, textos actuales, pero hay tanta información que muchos, bueno, ya verán lo que pasó con los libros, pero cuánta riqueza no intelectual, sino en conciencia, que no es tampoco lo mismo. Es saber, conocer todo el origen, y al menos el saber para qué estamos acá.
Y pues Enoch y su enseñanza se le conoce como el primer maestro del mundo. En algunas ocasiones nos podremos confundir o no de otros maestros que tienen que ver con el maestro Buda, Gautama Siddhartha el Buda, el maestro Jesús y muchos maestros, seres que mejor poco a poco los irán conociendo. Pero se le conoce como el primer maestro del mundo entero. Antes de él no hubo ningún otro personaje en ese sentido. Ya si se pueden observar, se dan cuenta ahí la historia de Grecia, la historia de la India, la historia que tiene también Egipto, sus dioses, toda su cultura, que pues se va desprendiendo de una cuestión con los hebreos. Es descendiente de Adán, como ya lo mencioné, y pues en ese tiempo, que Adán, se podría decir, fue el primer hombre en la tierra. Pero dice con Méndez, sí, pero puede ser el primer hombre, así como dijeron de Armstrong cuando viajó a la luna. Es el primer hombre que viajó a la luna. Pero realmente hay vida, hay formas, haya que eso es otro tema. Pero aquí menciona a Adán como el primer hombre, se puede decir, en conciencia civilizado, y de ahí es donde viene Enoch, de la descendencia de Adán. Es una civilización adámica que pues, proviene de Adán. Y Enoch es el descendiente que vive alrededor de 300 años. Es padre de este personaje, que también es muy conocido, Matusalén, que él vivió 900 años y no murió, ascendió como el Maestro Jesús. Recuerden que en realidad hay un momento donde no vamos a morir, vamos a ascender. De hecho, más adelante con el dice, el Maestro Jesús no muere, entrega el Espíritu, que es diferente. El morir, de hecho, nadie lo hace. La energía no se crea ni se destruye, se transforma. Y la vida es eterna. Como justamente el jueves lo comentó Román, cuando yo muera, no se pongan tristes, hagan fiesta. Y cada uno haga una fiesta cuando uno de sus seres se va, aparentemente, porque ya están en su cuerpo metafísico, ya es la energía. Y realmente no morimos, regresamos si es necesario a encarnar para seguir con este aprendizaje en la tierra. ¿Y qué es lo que tenemos que aprender y desarrollar? Los aspectos de Dios. Ser Dios en la tierra. No significamos que somos Dios. Como dice Connie, no significa que una gota de mar es el mar. Pero esa gota de mar contiene toda la sustancia del mar. Entonces lo mismo nosotros. Somos mini dioses en la tierra. Podemos manifestar todo. Multiplicar panes, sanarnos a nosotros principalmente, sanar a las personas que necesitan, sanarnos mental y emocionalmente y manifestar todo lo de Dios aquí en la tierra y en conciencia. Entonces, también había una historia de Matusalén que alrededor de 900 años fue lo que él vivió, y brevemente les cuento esa historia. Él baja en Enoch, suben, que ya lo veremos más adelante, todas esas cuestiones de Enoch, pero se le entregan ciertos libros y dice Dios, te voy a volver a recoger, pero antes de eso baja y muéstrale todo a tu descendencia. Una de las cuestiones que les muestra Enoch a toda su descendencia, especialmente Matusalén lo entendió perfecto, fue rayo blanco, que la edad no existe. El tiempo y la edad no existen. Tanto se le grabó en la mente principio de mentalismo, que lo aceptó, lo positivizó y vivió alrededor de 900 años. Ya en aquel tiempo alguien vino y le dijo, no, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo crees? Así no, son las cosas. Su mente bajó y fue cuando desencarnó. Pero si no, ustedes podrán ver en la Biblia que las edades en aquellos tiempos eran bastante grandes. Ahí viene el porqué. Entonces decimos que cada país se lo quería apropiar aquí en Enoch, por ser un hombre tan sabio que dejó toda la enseñanza hasta los tiempos de hoy. Escribió en aquella época cuando no había libros ni nada de eso, como esa magia hasta de escribir. Y fue de donde se desarrolló la cosmogonía, que es la ley, pues del cosmos. Gonía, recordemos que etimológicamente es ley, no monomía, ley, el cosmos. Cosmografía, la descripción, la grafía de todo el cosmos. Algo tan maravilloso. ¿Cómo una persona iba a saber con esas cuestiones que no tienen ahora, como la tecnología, cómo iba a describir todo el cosmos, cómo iba a saber todo lo que va más allá de la Tierra? La geometría, que pues en aquel entonces se le llamaba las matemáticas.
la geografía celeste y también sacó la cábala y el tarot. ¿Sí? Él era judío y justamente ahí es cuando se dan cuenta hasta la fecha. Hay una cuestión en contra o una lucha contra los judíos, todo lo que es Israel. Entonces desde aquel momento, por X o Y, había esa lucha contra los judíos y por toda esa riqueza que puede existir hasta la fecha. Ahí como le llaman Tierra Santa. ¿Cómo es posible, comenta Connie Méndez, cómo es posible que sea de esa raza un hombre tan grande, alguien tan notable? Ellos decían, ¿cómo es posible que habiendo Egipto, el poder o el imperio de Egipto, y después de hecho se pasó a Roma, el imperio romano, y cada nación, dice, ¿cómo es posible que en los hebreos, en Israel, pudiera haber una persona tan notable? Y con el pasar de los tiempos lo perdonaron menos porque le tenían odio, rabia tremenda, porque era un hombre muy grande. Yo observo aquí en lo personal una cuestión también actual, y le quito poder. Pero al inicio de ustedes que empiezan a estudiar todos estos textos, muchos podrán decir que estamos locos. Muchos dicen que estamos hasta fumando no sé qué cosa. Pero al final de cuentas, nuestra energía, nuestro ser, empieza a perfeccionarse, empieza a cambiar. Que muchas de las primeras palabras que se puede, y le quito poder, no tienes por qué ser así, va a ser esa crítica, ese odio, ese ¿por qué? ¿Cómo le hace para tener? Si no veo que se esfuerza en el trabajo. ¿Cómo se inyectó, se operó porque se ve más joven? Se ve más joven la mujer o el hombre. Entonces, yo aquí voy con esto, que al final de cuentas habrá tal vez un momento donde no hay que permitir que toda esa negatividad, llamémoslo persona o llamemos la misma energía negativa, dicen, no, yo no quiero que Erika, yo no quiero que Rodolfo, yo no quiero que Ana, que Mariana, que Claudia, que Josefina. ¿Cuál es tu nombre? ¿Perdón? ¿Deni? ¿Denis? Ah, que Denise, Deni, que se adelante. Entonces, empieza justamente esa lucha, como vimos en la lámina pasada. Justamente viene esa lucha contra los judíos. ¿Quiénes son los judíos? Son los despiertos, por así entenderlo, pues. Que tenemos que ir aprendiendo, que queremos avanzar, que damos una charla, que queremos estar en un grupo metafísico, que queremos estar ahora, que venga Rubén, que está en la reunión que se Román. Entonces, hay que estar atentos en observación, rayo dorado, para que nada negativo nos pueda afectar. Físico o no físico, propio, porque a veces son propios, o no propio, ¿sí? Y mejor que nos conozcan como grandes, y nosotros mismos como grandes, y lo mejor, reconocer a los demás como también grandes, como los hijos. Entonces, Enoch, decimos que era hijo de Caín, es la sexta generación, y en la sexta generación se creó esa universidad que comentaba de Heliópolis, donde Moisés, otros personajes y varios sacerdotes de Egipto fueron a adquirir todo ese conocimiento de la curación, de la magia y demás cuestiones por ahí. Entonces, todas esas enseñanzas se comenzaron a transmitir al fundarse una secta que se llama secta Esenia. Eran enseñanzas como hasta la fecha, como metafísicas, se empezaron a expandir cada vez más pues, para las personas, pero al final de cuentas todavía en aquel tiempo lo frenaban un poquito porque decían, yo no quiero, si esto es para mí, era más egoísta, lo platicábamos en la charla pasada, era más el egoísmo que el amor. El amor dice para todos y el egoísmo dice para los demás. Entonces aquí estamos en amor, decimos todos queremos que sean libres, que se liberen y todos tienen un tiempo divino. Por otra parte, aquí hablando del Maestro Jesús, después del siglo IV, por la venida del Maestro Jesús, lo empezaron justamente a él desligar de su origen judío y precisamente por esto. Si verán historias bíblicas, dicen que era Galileo, que era gentil, que era al final de cuentas para desprender, porque sabían que la magia y el conocimiento del Maestro Jesús. Y no querían, al final de cuentas, que se juntara esa cuestión con Enoch, precisamente, de lo que es
Los judíos no querían nada bueno. Y vamos a sacar, dicen, todo y separar. Recuerden que separar es lo contrario del amor. Es separar para que no haya unión, no haya fuerza y no digan que es de no. Porque si empiezan a escarbarle, van a encontrar esas cuestiones y pues no querían en ese tiempo. Entonces, la iglesia de aquel entonces hizo quemar todo lo que hubiera de noche. Y no solamente de noche, se fueron a Egipto, se fueron a Grecia, se fueron a Fenicia, que ven todo lo del tal noche, o como le llamaban Hermes. Oye, pero a mí no me importa cómo le llamen, Cadmus y todo rastro, quémelo. ¿Por qué precisamente? Tiene la tendencia el humano a esclavizar, porque de hecho en aquel entonces era mucha esclavitud. Entonces no querían que se conociera esa cuestión. El humano tiene que aprender a desarrollar conciencia y amor para todos, para su propio ser y para todos. Pero en aquel entonces era lo contrario, existía el ego. Más le agregamos unas cuestiones no físicas inferiores, esas energías siniestras que están al pendiente de decir, no quiero que el humano avance, no quiero que la tierra avance. Entonces destruyan todo. Y cayó el humano en eso. No se podía ni siquiera mencionar a Enoch. Y había una copia en Abisbania, o en Rusia, y otra en Etiopía, que se llevó. La de Abisbania fue parar a Rusia, y la de Etiopía fue parar a Inglaterra. De hecho, hay muchas historias relacionadas con Etiopía también. Y se guardaron en pozos la copia de Rusia, se guardaron en pozos y la copia de Rusia desapareció por completo. La de Inglaterra, que venía de Etiopía, se halla en una abadía, es una iglesia, de Westminster, donde un obispo leyó ese libro y hizo un descubrimiento sensacional, que es justamente lo que Connie me dice, todos los descubrimientos sensacionales, ¿sí? Me llama mucho la atención que Connie Méndez habla que Enoch escribió cerca de 66 libros, de los cuales se quemaron todos y solamente quedaron esos dos, y del que nosotros estamos tomando precisamente el conocimiento es del que existió en Inglaterra, que es el que habla del mentalismo, y de ahí parte todo el conocimiento metafísico, que quiere decir que este señor fue un hombre demasiado sabio, ¿no? Un hombre iluminado, porque si escribió tanto y de un solo libro tenemos este conocimiento, ¿qué tanto habrían los demás? Sí, es extraordinario. ¿Qué tanto habrían los demás? De hecho, pues al parecer se destruyen, no se sabe si realmente se consumieron todos o no, aparentemente. A lo mejor por ahí los tendrán o los usan para otra cuestión. En este tiempo, en esta edad, ya no más viene la luz. Pero sí muy importante eso, si pongámosle al supuesto que realmente sí pasó y de tantos, solo uno, toda esta información que nos está liberando, ¿qué tanto brilla en los demás, verdad? Y que curiosamente este texto le sirve a los evangelios para poder dilucidar las cosas más profundas del misterio de la existencia de Jesús, porque como se planteaba en su momento no se entendía, entonces le sirvió de base este libro a quienes fundaron el cristianismo. Sí, de hecho, brevemente les comento, hasta Maestro Jesús. Jesús ha pasado varias encarnaciones, por así decirlo. Y ella venía con un plan. O sea, tú vas a regresar a la tierra que tú quieres que sí, yo voy. Tu plan es esto y esto. Pero todos pasamos en el túnel del olvido. Jonathan, Erika, Rodolfo, Josefina, todos pasamos por el túnel del olvido. Es decir, no recordamos exactamente nuestra vida, y no es necesario. Sí. Pero también le pasó al mismo Maestro Jesús. Ya estando aquí en la tierra, tenemos que hacerlo recordar. De hecho, no más el Maestro Jesús, muchos maestros les hacen recordar. Tenemos que hacerlo recordar. Pero precisamente cuando era niño y que se va del pueblo hebreo por esa cuestión del rey Herodes, se va a Egipto. En Egipto, ¿se recuerdan? Había uno de los libros, hablaba de Thoth, el dios Thoth. Y entonces ya había mucha información. Lo del Maestro Jesús fue después de Enoch. Enoch fue de los primeros tiempos. Y en aquel entonces pues se va a Egipto. De hecho, Egipto, y nosotros vamos a hacerlo ahora mismo, cuando vayamos a dormir,
hay templos etéricos en todo el mundo. Y en Luxor, justamente, si vamos a las ruinas de Luxor, es como ir a las ruinas de aquí de México, pero en Luxor está ahí justamente el templo etérico, o sea, no lo vemos, es metafísico, es en el plano etérico, que después hablaremos de eso, pero él, justamente el Maestro Jesús, el Arcángel Gabriel, en su manto de invisibilidad, lo lleva hacia Egipto, a que recuerde desde niño, y si podemos observar bien la Biblia, no hay mayores información, rastro de cómo pasó su niñez el Maestro Jesús, hasta que cumple aproximadamente 30 años. Entonces, toda esa preparación, él como nosotros, si nosotros, lo que le comentaban las maestras, si nosotros nos prepararan desde niños, ahora a mi edad, bueno, pues, habría más. Vamos a abrir el mar muerto también, o sea, manifestaciones, fe, todas esas cuestiones se vienen. Entonces, toda esa información, como yo lo dice, y de un solo libro, aparentemente. Pero si lo vemos así, es maravilloso. Toda la información, pero no importa, porque aquí, como dicen, en esta era, ya nada se va a ocultar bajo el sol. Entonces, trataron de hacer eso, pero, dice Cory Méndez, es cuando este obispo encontró los descubrimientos sensacionales, todo lo que descubrimos la semana pasada, ¿sí? ¿Y la copia de Rusia ya no se supo qué pasó con ella? No, al parecer no, desapareció, pero pues podemos observar también que Rusia es una de las potencias mundiales. Rusia, Estados Unidos y todas esas, China, Japón, entonces no es casualidad que nada más tengan un imperio como aquel imperio romano, el de Babilonia, el de, ¿cuál otro? El egipcio también. Entonces son fuerzas que tienen su origen en algo y aparentemente, como platicamos ahorita, desapareció, pero justamente en Rusia. Entonces hay algo todavía más también ahí en Rusia, que todo lo iremos descubriendo a través de nuestra vida. En Inglaterra dice que se fundió una llamada Nuevo Pensamiento. Nos quedamos ahí. Había aparentemente dos, uno es de Rusia, aparentemente se fue, pero que en Inglaterra. ¿Qué pasó con eso en Inglaterra? Pues en Inglaterra se fundió una llamada El Nuevo Pensamiento, y de ahí se expandieron de ese libro muchas enseñanzas. Ese libro, justamente por la lengua, recordemos que acá en América era menos poblado, también tiene su historia América, Cristóbal Colón, hablamos un poquito de ello, después hablaremos más de esto. Pero también Estados Unidos, la parte del norte, parte de México, para arriba no era mucha población. Entonces fue cuando llegan los ingleses a conquistar poco a poco todo ese territorio, y pues hablan en cuestión inglés. No es puro, pero empiezan. Y en la actualidad pues, se ve que la mayoría de aquel lugar hablan el idioma inglés, que proviene de Inglaterra. No es puro, pero al final de cuentas. ¿Y qué pasa con esta cuestión? ¿Se fijan? Todo por lógica y por sentido común. Llegó a Estados Unidos, en donde la mayor parte se habla el inglés, y se fundaron sectas, dice Cory Méndez, que hablan de la ciencia cristiana, la ciencia divina y otras, entre tantas también, Unity. Si recordarán, en charlas pasadas hablamos de Unity. ¿Recuerdan qué pasó con Unity? Recordarán cuando Cory Méndez compró la lámpara, que ella se acercaba a tal lugar y donde daba un servicio, apoyaba, colaboraba con las personas, no precisamente lo que en la actualidad hacemos como una charla, pero sí procuraba colaborar, no sé exactamente en cómo, con las personas, y contestaba cartas y demás, y era justamente Unity. Recordarán también que Cory Méndez estaba allá en la embarcación con la señora Pittier cuando fue salvada de un submarino en la Segunda Guerra Mundial, y después de ahí vivió un tiempo que hasta decretó su tercer marido, estando en una suite de un hotel de Estados Unidos. Entonces quiere decir que aún siendo venezolana, Cory Méndez vivió parte de Estados Unidos y conoció al doctor Emmett Fox, que fue otro de los metafísicos que expandieron esto. Y se puede decir, pero ¿cómo Emmett Fox pasó? ¿Quién le dio la información? Pues aquí nos vemos más o menos un panorama de cómo llegó toda esa información a los Estados Unidos, y sobre todo de ahí, porque Connie tenía que ser de Venezuela, porque tenía que expandirlo a Latinoamérica. Y Latinoamérica, como también lo comentamos en charlas pasadas,
tiene que levantarse, tiene que ascender, porque América, en comparación de muchos países de Europa, necesita avance en todo sentido. Y ahora avanza porque avanza. Entonces, se fijan cómo va lo que es de Dios, aunque lo quieran quitar. El humano aún hasta en la semana estaba escuchando unas cuestiones de los extraterrestres, de las naves y demás, la vida fuera de la Tierra. Ya luego platicaremos de eso, pero como al final de cuentas siempre sale la verdad, sale lo de Dios. No es como se dice ser, no es como lo plantean ellos, es otro tema, pero lo que voy con esto, que por más que el humano quiera trabajar para que no llegue la información correcta, real, lo que está pasando en el mundo. ¿Cuántas veces yo le comento a mi familia? No me gusta, de hecho, con ver las noticias. Si ven las noticias, quítenle poder al poco negativo, si no, mejor ni las vean. Porque hay mucha información negativa, de baja vibración, y de hecho no hay la totalidad de lo que pasa en el mundo. Porque a veces uno se entera más de que pasó en la esquina de tal lugar, y en eso no salen las noticias. Entonces, por más tratan de ocultar, tratan de destruir información, tratan de esto, pero al final un libro de tantos, aparentemente se manifiesta y se expande. Lo de Dios, nadie puede. Con lo de Dios, nada. ¿Verdad? Y precisamente de este aparentemente único libro, que es lo que llega, una de los 7 principios que decimos que es de los más, no el más importante, todos son importantes, pero el más importante, ¿cuál es? Exactamente, llega el principio de mentalismo. ¿Y qué dice el principio de mentalismo? Pues que todo es mente. Es correcto, todo es mente. Todo es mente. Absolutamente todo lo que pensemos que... No, aquí no. Tienes que grabar. Es muy bueno porque lo tenemos, pero luego dice que no, es cuestión, no es de suerte, no es de azar, no es cuestión del destino. Todo tiene un porqué, así como vemos esta enseñanza, todo tiene un porqué. Y pues todo lo que vemos aquí alrededor, todo es a través del poder de la mente. ¿Qué dice el principio del mentalismo? Todo. Acá hay que ahora sí que diga lo contrario, que lo demuestre. Y dice, absolutamente todo lo que se manifiesta en tu vida está en tu mente. Todo lo positivo, lo no tan positivo, es porque ha estado en nuestra mente. Dice, todo lo que esto está en la mente de cada quien. Y puede ser que positivo o negativo. De hecho, hay unas clases de preparatoria que decían de lógica. Decían que negativo más positivo da positivo. ¿Se fijan desde ahí? Entonces, una cuestión negativa con un pensamiento positivo sale aún más, que es un positivo. Y un negativo más un negativo sale negativo. Y un positivo más un negativo sale negativo. Pues se recuerdan las clases de lógica. Desde ahí, sabiendo, ¿no?, los maestros de bachiller ya nos están mostrando que todo es mente. Siempre tenemos que estar positivos. Positivo más positivo da positivo. Y si está negativo, negativo más positivo da positivo. Es quitarle el poder a lo negativo y poner lo positivo. Todo se graba, todo se archiva en nuestra mente, en nuestro consciente. Y es como dice el negativo de una fotografía. Ustedes pueden imaginar cómo es como lo negativo de una fotografía. No lo negativo de negatividad, sino lo negativo del plastiquito que usaban antes. ¿Cómo es esa cuestión? Pues la fotografía tiene un retrato. ¿Sí? Si ustedes toman una fotografía, ahorita terminemos la charla, tomamos una fotografía. Primero está una parte y después se proyecta. Es decir, primero está en nuestro inconsciente y al final de cuentas se manifiesta en esta vida material. Dice, un concepto es como un negativo de una fotografía que produce en el exterior el positivo de la foto, es decir, el retrato. Y en otras palabras, ¿qué podemos decir que es? Manifiesto, la materia, el mundo humano, la tierra, todo esto, todo lo que toca, todo lo que primero es metafísica y después es físico.
No sé si me hago comprender ahí. Sí. ¿Sí? Entonces dice, lo bueno de todo esto es que podemos borrar todo lo que hemos pasado mal. Todo. Oye, Jonathan, pero es que mi vida, es que me viene aquí la persona que dice, mi vida, mis situaciones, todo lo peor. Lo bueno que tenemos un hoy y un eterno hoy y un poder para cambiarlo todo, que es borrar absolutamente todo lo que estamos pasando o pensando mal, que es absolutamente, que es todo. Si yo aparentemente no tengo dinero y le quito poder, voy a volverme millonario. Tengo por derecho divino, por ley, esta es la ley suprema, Dios. Tengo todo para manifestarlo y si es necesario, ahora mismo. Pero al final de cuentas, va a llegar. Y al final de cuentas, vivo bien y no vivo en pobreza. ¿Sí me voy a entender? O sea, si la persona está pasando una cuestión de carencias porque lo tiene en su mente, y si esta persona quiere traer toda la provisión, todo el dinero que necesita, lleva su tiempo, su esfuerzo, y principalmente mental. Porque hay muchas personas que ni siquiera se lo creen. Y si no se lo creen, no va a llegar. Nomás dicen de dientes para afuera, nada más, que así no llega. Entonces, todo, y de hecho el dinero es una energía, es materia, pero también es una energía porque está en el rayo rubí. Y recibir una energía, ¿se ha visto cuando se gana la lotería? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando se gana la lotería? Un entusiasmo enorme. Sí, pero ¿qué le sucede a la mayoría? A la gran mayoría. Que ganan no sé cuántos millones de pesos, de dólares, no sé. ¿Qué le sucede a esos millones? Se van, Se va. se desaparecen. Exactamente. Así como le llegan, así se les va. Primero, no saben manejar finanzas. En segundo, más que en segundo, en primero, no se la creyeron. Fue una cuestión de azar, de suerte, aparentemente. Pero es una energía. Para tenerlo todo tienes que saber esa energía. ¿Qué es esa energía? Antes de perdonar, tienes que saber qué es el perdonar, qué es el amor. Tienes que meterte muy adentro al tema. Si una cuestión, todo lo de Dios, la energía siniestra nomás trata de asustar, lo negativo. Viene a oscuras, por debajo, y dice, lo de Dios no. Lo de Dios dice, hágase la luz. Y es una cuestión tremenda, es muy fuerte. Y es como es parte de Dios, la prosperidad, entonces es una energía que tenemos que saber trabajarla. Pero si la persona no sabe cómo, es decir, nunca he manejado un auto, yo ahorita el primero que agarro lo voy hasta ese estándar, voy a chocar. La lógica me dice, ¿alguna lógica? Voy a chocar, voy a tener una cuestión ahí que no me gusta. Hasta que como no se sabe manejar la cuestión de la energía y del dinero, tampoco se le da la cuestión materia, en administrarlo, por ejemplo, compro todo lo que quiera, no lo administro y en menos de un año se va. Entonces es trabajarlo. Sí se puede tener todo, todo llega en un tiempo, un momento perfecto, y mientras llega no me puede carecer de nada. Y eso hablando de cuestión del tema del dinero, porque lo podemos ver. Aquí Connie Méndez en el libro nos menciona un ejemplo sencillo, ¿por qué? Y lo voy a explicar. Porque podemos ir a grandes cantidades de millones de fortuna, de éxitos de ese tipo, pero también hagámoslo desde lo más sencillo. Y dice, hay que hacerlo en el servicio del teléfono, los bancos, todos los servicios públicos, privados, todo. Y Connie Méndez dice, oye, ahí nos narra una historia, y se le acercan a Connie y le dicen, ay no, Connie, es que tengo la situación esta del teléfono, llevamos una marca Telmex. Pero ya ves cómo son los del teléfono. Te prometen esto, no llega, te dicen tal día, no te lo respetan, me cobran de más, no llegan me quedo sin internet, sin teléfono. Ya sabes cómo son los del teléfono. Y por poner un ejemplo, porque está tan acostumbrado uno a quejarse nada más en ese sentido, es decir, los del teléfono, los del que recolecta la basura, el gobierno, en México, pues vete a otro país. Y vas a encontrar lo mismo porque no es el país, eres tú. Somos cada uno de nosotros. Cuando uno no cambia la forma de pensar al país, es más, váyanse al planeta Marte.
van a pasar lo mismo, porque no es el lugar, somos nosotros. Y ahí con mi mente lo regaño. No, te regaño. Tú primero pídete perdón. Pídete perdón por lo que estás cometiendo. Porque uno no puede decretar, ya sabes cómo son fulanito y fulanito, o el tal servicio. No. Ahí uno te dice, gracias Padre, porque tengo el mejor servicio. Aún así los vecinos sean esos tipos de vecinos, hay que decir, yo tengo al mejor vecino. Yo tengo a la mejor hija, a los mejores padres, al mejor hermano, al mejor jefe, al mejor novio, esposo, lo que quieran, yo lo tengo. Reconocer la verdad, aunque hay una apariencia contraria, se manifiesta la verdad. Digan ustedes qué pasa en este salón, está enluzado. Apagamos el switch, a oscuras. Pero lo vuelvo a prender. Dice Connie, ¿a dónde se fue la oscuridad? Se transformó en luz. Al momento ustedes reconocer la verdad en X situación o en X persona, le están reconociendo el Cristo, están reconociendo su divina presencia. Yo soy también en cada uno de ellos y en cada situación. Entonces cada vez que pase hasta lo mínimo más común, un metafísico, hasta en cuestiones comunes, debe positivizar el asunto y decir, en ese caso, yo tengo el mejor servicio. Y va a llegar personas que no son estudiantes de metafísica y les va a decir, no, pero es que ya le quito poder. Yo tengo el mejor servicio de teléfono, de internet o de tal cuestión. Yo vivo en la mejor colonia, a pesar de que pase lo que pase. Y a mí no me van a decir que, ay, porque yo he hecho todas estas cosas. Yo vivo en la mejor colonia. A lo mejor en la esquina pasa algo, pero nosotros no nos damos cuenta. No nos pasa a nosotros, no nos pasa a nuestra ubicación. Las personas que viven en eso, les pasa todo el tiempo eso. Todo el tiempo se quejan, todo el tiempo se vuelve a repetir, se vuelve a manifestar. Y hay que tener observación en eso. Hay que hacer todo lo bueno. Y dice, citas, Connie Méndez, como dice el Maestro Jesús, piensa lo bueno y se te dará. Piensa en lo bueno, nada más lo bueno. Todo lo demás, hasta de mi presidente, ¿no? Hasta del presidente, porque al final de cuentas, él ¿Pero qué le puedo decir, Noel? A ver, ¿es mi mejor presidente? es reconocido. Al final de cuentas, él está ahí por su corriente de vida individual. Si él no se la cree, si yo estando aquí, yo dije, bueno, yo quiero las charlas, yo quiero estar aquí, esto es lo mío. Si yo no me se la creyó, si yo no me la creo, no estoy acá. Si él no se la cree, entonces ¿quién? Igual. ¿Quién lo pone ahí? Él mismo. Pero sobre todo, ¿quién lo pone él? Dios. Dios es el que da y Dios es el que quita. Todos esos imperios romanos que han sido agresivos, tal vez, negativos, Egipto, con los esclavos, en Babilonia hay una historia muy interesante de Babilonia. No se escuchan la historia del imperio de Babilonia o el imperio de Nabucodonosor, no sé si sepan esa historia. Es buenísima, ese es el claro ejemplo que Dios dijo hasta el profeta. ¿Cuál era el profeta? No hay otro profeta. Había dos, Ezequiel y otro. Jeremías. El profetiza que llega el imperio babilónico y va a dominar a Jerusalén. Y de hecho Nabucodonosor, que era el rey en aquel entonces de Babilonia, lo respeta y no le hace nada. Pero ya estaba profetizado, porque también los hebreos no entendían. Primero tenían jueces, luego querían reyes y luego quieren esto y quieren otro, y humanos al final de cuentas no se les da satisfacción completa. Entonces dijo Dios, no. Y lo que hizo fue destruir hasta los templos sagrados, se llevó todo lo valioso de Dios, todo el oro, todas el cáliz y el, ¿cómo le llaman? El arca de la alianza, todas esas cuestiones, y se lo lleva. Y uno puede decir, y aún así puedo decir que mi rey babilónico, o el rey de tal lugar, o el presidente, ustedes decrétanlo. Porque, si recuerdan esa historia, hasta él mismo dijo, no, primero dio libertad, después como que hubo un cambio, después dijo, no, todo mi imperio fui yo.
y sale al balcón y dice, palabra más, palabra menos, yo hice todo este imperio y demás. Y le responde Dios, le manifestaré de alguna forma u otra. Él nos pone que le habla a través del cielo y le habla. Y al final de cuentas le dice, con palabra más, palabra menos, Dios es el que da, o yo soy el que da, y yo soy el que quita. Y lo convirtió en bestia. Y precisamente para eso, para dar a conocer esta historia, ya él, 7 años, el número 7 si no recuerdan, vivió como los animales, en el campo y comiendo como un animal, hasta que lo reconociera a Dios como el único. Y de hecho que en Babilonia tenían dioses similares a Egipto, hasta que él lo reconoció y volvió a ser un ser humano. Y ya siendo de nuevo cuenta ser humano, reconoció a Dios. Hasta los sacerdotes de aquel tiempo que veneraban dioses de Babilonia se quedaron sorprendidos. ¿Cómo? ¿Viene cambiado? Dicen, no, Dios es el poderoso. Para la próxima charla voy a traer el video en resumen. Lo reconoció por encima de todos los dioses babilónicos, el único, de hecho, del mundo. Y ahí está. No digo que van a convertir a López Obrador en animal en este, pero a lo que voy es que al final de cuentas no es, él se la cree y hay una cuestión individual, pero que lo que Dios no quiere no se hace, como los libros. Destruyeme. ¿Quiénes fueron esos personajes? Y de tantos libros, aparentemente uno, pero aquí estamos, liberándonos y liberando a todo el pueblo, como es como en aquellos tiempos, liberando a Egipto. Todos somos uno, todos estamos conectados en eso. Y cuando uno empieza a reconocer que es Dios el que está ahí, no el monito, sino la energía real. Y al final de cuentas este presidente tiene una presencia divina. El peor persona que existe en el mundo tiene una presencia divina. Todos tenemos que tener misericordia. No puedo aventar la piedra porque no estoy libre de culpa. Y si condeno a alguien, ahí de hecho ya no estoy libre de culpa. Hay que reconocer a Dios. El Maestro Jesús dice, y fue malinterpretado, porque siempre dicen que está en contra de Moisés. Le pregunta y dice, yo no he venido por los justos, sino por los pecadores. Y pongamos ahí que persona como el pecador. Pero al final de cuentas tiene una corriente divina, una corriente de vida divina, una presencia divina. Y si uno con más, es mayoría. Dos o más, son totalidad. Entonces, si como metafísicos reconocemos que el presidente es yo tengo el mejor presidente, pero es que yo tengo el mejor gobernador, aquí de Jalisco. No importa. Al final de cuentas es Dios quien actúa. Y la persona que está diciendo por lo contrario, se deja llevar por esas cuestiones humanas. Acuérdense que en la charla pasada dijimos, ya no hay que humanizarnos más. Hay que divinizarnos. Entonces, las personas que hacen todo eso, se vuelven a topar con lo mismo. Y su vida no tiene sentido. Y les repito, váyanse a Suiza, váyanse a los mejores países de Europa. Aunque el presidente sea como lo que sea, se van a topar con la misma situación, porque no es el lugar, no es lo exterior, somos nosotros, es nuestra propia conciencia. ¿Sí? Entonces hay que reconocer a Dios en todas partes. ¿Quién es Dios? Yo soy. Y yo soy es todo. ¿Sí? Hasta esta pantalla, todo. Y pues dice Cori Méndez, el principio de mentalismo es un descubrimiento sensacional, porque pensar que podemos cambiar nuestra vida y cambiar todo lo que nos sucede y transformar todos los descubrimientos, transformar todo en un descubrimiento sensacional. Acá tuvimos una cuestión, una mística individual y apareció lo sensacional. Dice Cori Méndez, agrega, cuando pequeñita yo era muy feíta, pero ahora me siento muy bonita. De hecho, es el principio de polaridad. Pero también hay que creérnosla. Hay que cambiar a pensar de que, pues que de niña pues como que no tenía gracia. Yo lo vi, un poquito de gracia. Hay que agregar la gracia, la belleza, la juventud, el transformar. Yo eso era. ¿Qué pasó? No, pero ahora me siento radiante, bello, joven, fuerte, inteligente, capaz. Todo lo de Dios, y no es malo, porque ahí no hay egoísmo. Mientras no hagamos mal a los demás, al contrario, queremos que sepan toda esta verdad.
y queremos que todos reconozcan su yo soy, su divinidad, su potencial interno. Y pues esa recomendación nos hace Connie Méndez. Dice, el principio de mentalismo es muy conocido, por ejemplo, hay varias centros o grupos o sectas que trabajan toda esta cuestión interna, y unos son los yoques, los Rosacruz, no sé si también conocen los Rosacruz. Es muy bonito el Rosacruz. Pero los yoques no los había escuchado. Sí, es menos sonado yoques, pero los Rosacruz es muy similar a la metafísica. De hecho, pueden checarlo en el video de Rubén. Tienen su historia de Max Heidel, es otro personaje también metafísico, por el maestro, si no me equivoco, fue San Germain también. Pone ahí, tiene el zodiaco como un templo donde cada quien aquí nos sentamos conforme al signo zodiacal, y muy bonito. Tienen un recinto especial para la curación, tienen ahí a todos los seres del rayo verde, y está muy bonito. Pero aquí menciona algo Connie Méndez, por poner un ejemplo nada más. Este principio de mentalismo, que es básico, lamentablemente solamente lo menciona. Si vamos hacia qué lugar, oye, sí, conozco el principio de mentalismo, pero no lo trabajo. Si vamos a otra enseñanza de otro tipo, varios tipos de enseñanza, no metafísica, pero las hay, no conocen el principio de mentalismo. Al menos aquí, y algunos lo conocen. En otros lugares ni siquiera saben de eso, que es el principio de mentalismo. Y sabiendo ellos, no lo practican. Aquí lo que hacemos es lo que tenemos que hacer principalmente: positivizarnos y saber que todo es mente. Hay que practicarlo hasta para lo más sencillo, lo que les comentaba hace rato con el servicio telefónico. Y otro ejemplo que nos da Connie es para estacionarnos. Voy a mi charla de metafísica, voy al banco en el centro, en la Basílica de Zapopan, donde hay más culturas. Y lo primero que nos viene, ¿qué es? ¿Dónde voy a estar? La fila, el estrés, el tráfico. ¿Se fijan cómo pensamos acostumbrados solamente a pensar lo negativo? Y hasta para un lugar para estacionarse hay que decretarlo. Digo, ya veremos el poder del decreto varias veces en lo que es el curso. Pero principalmente aquí nos habla no solamente del decreto, nos habla del principio de mentalismo. Tenemos que tener una mentalidad de armonía. Y esto yo se los agregué, viene más sencillo en otra diapositiva más adelante, pero esto se llama la oración científica. Su servidor lo hago cada rato. Que voy a tal lugar, en la noche lo que pase en un lugar concurrido, le pido: Padre, quiero un lugar para estacionarme, lo más cerca posible a X evento, a X lugar. Y te lo pido bajo la gracia y de manera perfecta, en armonía para con todo el universo y de acuerdo a tu voluntad divina. Y no dejar de decir gracias, Padre. ¿Sí? De dar gracias, dices gracias, Padre, porque ya no tengo el donde estacionarme. Si no creemos, somos muy creyentes, o estamos aprendiendo eso, podemos decir gracias universo, gracias cosmos, gracias yo mismo, pero al final de cuentas es decir gracias, porque al universo le gusta que seamos agradecidos. Y todo esto encierra una cuestión perfectísima que más adelante vamos a ver. Es una oración científica que maneja Connie Méndez, maravillosa. Pero háganlo, yo les recomiendo que lo hagan. Esa es la oración científica. Ajá. Sí, y ahorita les voy a poner que lo pone Connie Méndez para ese ejemplo de estacionarse, lo ponen un poquito más sencillo para que se lo vayan aprendiendo. Pero ¿qué pasa con esto que les estoy diciendo? Connie Méndez, ¿qué les dice? ¿Alguien quiere leer? No hagamos lo que hasta ahora. Ay, es que porque en mi charla metafísica o facilitador Jonathan me dijo. Y peor aún, que dice que el libro. No. Connie Méndez dice, no me crean nada lo que les digo. Pruébenlo y compruébenlo por ustedes mismos. Y la recomendación es de ya. Voy a tal lugar, tal cuestión, lo que sea, ya. ¿Sí? No hay que ser lo que hasta ahora. Creerlo todo, porque sí. Creerlo todo a ciegas. Hay que comprobarlo todo. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Están diciendo realmente la verdad en esta charla, en este centro, o no?
Y ustedes mismos se van a dar cuenta si aquí se dice la verdad o no. Y Connie Méndez lo corta un poquito porque les decía, pueden decir, yo quiero un lugar, por ejemplo, un lugar para estacionarme lo más cerca posible al banco de Banamex que se encuentra en el centro, o yo quiero un lugar para estacionarme en el centro metafísico para recibir mis charlas, y rápido, en armonía para con todo el mundo. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque tengo lugar. Ya, gracias, Padre, porque tengo. En armonía para con todo el mundo. Es una ley que se desprende de los 7 principios. La ley de la armonía. Cuando uno invoca la armonía, hasta ustedes, les repito como dice Connie, no me crean nada. Pero ustedes, por dar el ejemplo, por atender el ejemplo del estacionamiento, se van a dar cuenta en momentos que cuando llegan a tal lugar para estacionarse, había un carro. Y en cuanto ustedes llegaron, ese carro y se quedó el lugar solo. Y dices, yo me quedo. Y enfrentito más para salir y ya llegar al lugar donde vamos. No me crean nada. Ustedes háganlo y verán. Se puede utilizar para otro, por ejemplo, para atreverme o creerme que voy a llegar en armonía, para manejar. Sí. ¿Puedo utilizar? Sí. Yo quiero, hay más que nada es como para, pues sí, armonizar alguna situación. Ahí, por ejemplo, hay otros decretos que puedo usar, yo soy la presencia que conduce este auto, esta camioneta. Yo soy la presencia. Y al final de cuentas estamos haciendo lo mismo que dice Connie. Invocamos la ley de la armonía. ¿Qué es la ley de la armonía o qué es armonía? ¿Alguien me puede decir? En paz. Podría ser en paz. Equilibrio. Equilibrio. Pero en sí, la palabra armonía, ¿qué les dice? Armónico. Bueno, que todo bonito, Armónico como en sincronía. que todo esté en Sí, sí. sintonía. En sincronía. Exactamente, entonces invocando la ley de la armonía, no solamente es armonía porque ya no sería armonía, ya sería egoísmo, además quiero para mí, no, dice en armonía para con todo el mundo. Cuando uno hace esa invocación, tomando el ejemplo del estacionamiento, el universo sabe, y como en el universo por todo a ver cómo está la armonía en el universo. Como el universo es armónico, se manifiesta aquí también la Tierra, leyes superiores dominan a inferiores, ley de correspondencia como es arriba es abajo, entonces se manifiesta. Y los que les decían, ustedes van llegando a tal sitio, a tal lugar, y se van a dar cuenta que justamente o está vacío o hasta le estaban apartando el lugar. Cuando ustedes están ahí, se va la persona y usted, ahí me quedo. Y perfecto, el espacio, es una camioneta grande, lo que fuera, mira justamente. Ahí queda. Y no me lo crean, prueben ustedes mismos. Digan. El yo quiero se decreta así tal cual quiero, no es necesito, deseo o algo. El necesito y el deseo es como un reconocimiento de saber, obviamente, que algo necesito, vamos, valga la redundancia. O sea, ya estar consciente de que necesito trabajar para ello. Si me explico, no sé si me da a entender. El necesito. El yo quiero es como afirmar, o sea, el ya. Más concreto. Ajá, más concreto, más directo, Más por así decisivo. decirlo, exactamente. Yo quiero, porque yo necesito es como pensar, yo necesito, yo ya, lo bueno que ya me di cuenta. Y el deseo también El deseo, es muy vago. el deseo, te voy a decir, yo deseo, es un deseo al final de cuentas, Exacto. pero de aquí a que se manifieste es muy diferente. Entonces, por eso nos da toda la, se les dice decretos, ya lo veremos en las charlas de los decretos. Decreto es Pero- afirmación. Exactamente, es lo que voy. Muchos le llaman afirmaciones. ¿Por qué? Afirmar es decirlo en positivo y ya. ¿Sí? Por eso le ponen el yo quiero. Con peso. Exacto, con peso, con firmeza, con rayos, Con decisión. con decisión. Yo quiero. Porque si el deseo, como que deseo, no, mejor porque no. Exactamente, yo deseo la voluntad, la fuerza, me mando rayos, yo quiero. ¿Sí? Yo, no es que, no, yo quiero un lugar. Yo quiero esto, yo quiero lo otro. No sé si queda claro Sí. hasta ahí. Y pues decíamos, ¿ven la diferencia? Si notan, como dicen en los juegos, si notan varias diferencias. 1, 2, 3, 5 varias diferencias que hay en esas imágenes. ¿Qué les viene? ¿Qué observan? Y una está arriba y la otra está abajo.
arriba está como más de paz y abajo están pues, como alterados por todo lo que estamos ahí esperando. Es correcto. Ustedes pueden ver la Como la armonía, armonía. la paz, la belleza, el El orden. orden. Nunca nos hemos enterado, y me atrevo a decir que nunca nos hemos enterado. Ay, es que Júpiter chocó con la Tierra y con Venus, y luego Marte y se le acercó Saturno. No. Él le dio un repegón en Plutón. No. Acá es diferente. Acá es diferente. Acá la situación es distinta, la vibración es alta, es bella, es perfecta. Y ahí está Dios, en lo superior, en lo divino. Acá, si pasa, es porque el humano, a través de su libre albedrío, mentalismo y decreto, su deseo, su emoción, lo han manifestado. Esto no es armonioso. Se ve estrés, se ve cansancio, el sol, el estar gritando, el llegar tarde. Todas esas cuestiones, no hay armonía. Pero acá sí. Y si ustedes se dan a meditar, a pensar en conciencia, y de hecho dice con no leen libros, si a ley de correspondencia, estoy acelerando un poquito las leyes, pero por ley de correspondencia, si arriba tengo tanta armonía, existe tanta armonía, si miren, observen cómo los planetas giran alrededor del Sol, no, Júpiter se llega como se quemó, no, todo sigue su órbita, en perfecta armonía, en belleza, se respetan, no chocan, no se acercan tanto. Si arriba existe toda esa armonía, ¿qué es arriba? Todo lo superior, todo lo divino, todo lo de Dios. Aquí en la tierra no me puede faltar. ¿Sí me doy a entender? ¿A comprender? Entonces, ¿qué es? Invocar la armonía en cualquier situación, ya sea un servicio de teléfono, un servicio del banco, una cuestión económica, lo que sea, con los vecinos, en mi trabajo, en una fila. También Cori Méndez más adelante comenta, se fijan, observen cómo en el bosque, aquí dicen el bosque de la primavera, la selva, ¿no? El bosque de la primavera se quemó, que por el calor y demás. Hay lugares en el mundo que se tienen que realizar, es parte de la vida, es parte de la naturaleza y del ciclo, para que se vuelva a tener más fuerza la tierra. Pero en otros lugares como la selva no pasa estas cuestiones, no hay contaminación como tal, no hay personas. Aquí ahorita está lloviendo, ahorita de hecho aquí afuera del centro de Tepizco vinieron y cortaron el césped. ¿Quién cortó el césped en la selva? Nadie. La misma naturaleza, la misma armonía del lugar es la que se restablece, se acomoda, se amolda. Ahí existe la armonía. Yo les puedo platicar una cuestión particular. No sé si ustedes conocen los pueblos mágicos Mazamitla, Tapalpa. Acá hablaba mucho del mosquito, un mosquito que pica y tiene una cuestión, o una apariencia, manifiesta una apariencia, para no entrar en detalles. Estando allá, pues dije, pues hay más bosque, hay más naturaleza, se supone, ¿no? Aparentemente por lógica humana, que puede haber muchas cuestiones. Les puedo decir que no vi ni uno. Ni uno. Habría otro tipo de animalitos, cositas, polillas más, pero ningún mosquito. ¿Cómo el humano llega a contaminar tanto su mentalidad que donde el lugar que llega contamina a su alrededor? Como un compañero de trabajo también, su personalidad, su forma de pensar llega a tal lugar y contamina a los demás y les hace ver, no, es que las cosas no son así, son así. Uno como metafísico le dice, le quito poder. Esa es tu percepción, no la real. Y cómo a veces tan cuestión llega a contaminar forma física y energética a algún lugar. Se va a alguna playa, está sucia, tiene un malo físico. Una playa normal no se contamina, como dice la naturaleza, por sí sola, la ensucia. Muchos te reniegan de las cucarachas, de las ratas, de todos esos animalitos que están haciendo su trabajo y que son nuestros hermanos mayores y que hay que respetar su trabajo individual y que no estuvieran si el humano
pusiera todo en orden. Pero con el pensamiento, hablando del pensamiento, ¿cómo llegan a comparar? Y les quito esa imagen. Llama Belete. Aquí está la verdadera imagen. Y se dan cuenta de esa experiencia o descubrimiento sensacional que habla con mi mente. Oye, es cierto. Hablan de esta vida externa en el universo. Y hay más planetas, hay infinidad de situaciones. De hecho, el planeta Tierra que tenemos aquí, tenemos un círculo de protección. La misma armonía, o por misma ley, lo protege. Por eso, cuando han visto que hasta un asteroide, algo externo, choque con la Tierra y produce algo fatal, no. A veces los cuentan hasta en películas, en Hollywood, pero no pasa, ni va a pasar. Y menos si se mantiene esa perfección en la Tierra. De hecho, en este tiempo, todo va a cambiar, van a ascender. La Tierra va a ascender. Todos estos planetas ya son ascendidos, en especial Mercurio y Venus. Y muchos de ellos vienen a asistir a la Tierra. Ya platicaremos después. Recuerden, lo que hoy no acepten, déjenlo pasar. Pero toda esta cuestión, como les hablaba de Armstrong, como hablaban de Adán, Armstrong aparentemente fue a la luna y dijo, no hay vida. Aquí ya no hay vida física, pero sí hay vida metafísica. La Tierra es la de todos ellos, de este sistema, porque hay otros planetas, tiene que ascender. Pero ahí en su mismo sistema observen cómo se ve todo perfecto, todo hermoso. Hay colores, Saturno con sus anillos, Saturno jamás choca sus anillos. Habrá una otra situación ahí, pero no una catástrofe, como el humano se llega a pensar, a manifestar. Y entonces hay que quitar todo eso negativo y podemos decretar, no lo acepto, le quito poder, no lo quiero ni para mí ni para nadie, lo conjuro desaparecer. Yo soy, pongámosle perfección. ¿Lo quieren decretar? Sí. Dicen, no lo acepto, le quito poder, no lo quiero ni para mí ni para nadie, lo conjuro a desaparecer. Yo soy Perfección. luz, armonía, verdad. Yo soy lo que yo soy. Todo lo demás hay que quitarle poder. Y hablaba justamente con Imeldes, para finalizar, que pues si invocamos una ley espiritual, que inmediatamente esta ley espiritual, en el mundo hay muchas leyes. Regresamos, ahora está muy manifiesto la ley de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Aquí tenemos leyes. Hay un poder judicial, hay un poder legislativo, y todo eso lo regula. Es para regular, para que haya orden como el universo, pero es porque hay leyes universales, hay leyes supremas, hay leyes divinas, y por eso hay leyes aquí en la tierra, o bien, te puedo decir, leyes materiales. ¿Sí me hago entender? Entonces, si invocamos una ley espiritual, llamémosle Dios, vida, ¿verdad? Si invocamos una ley espiritual que inmediatamente domina a lo material. Y en muchos momentos de nuestra vida nos la hemos creído al revés, que todo existe aquí y nada más. Y si es que es la voluntad de Dios, todo puede cambiar. Cuando la voluntad de Dios, ya hablaremos de la voluntad, que también está aquí. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que todo esté como en el universo del cosmos, armonioso, perfecto, lleno de paz, de belleza. Entonces, invocando una ley espiritual, se domina la ley material. Y dice, la ley material se pliega, se adapta de inmediato. Ella no tiene derecho. Ustedes tienen derecho, que vayan al Poder Judicial y demanden lo que ustedes consideran. Tienen el derecho, tienen la potestad, tienen la fuerza para hacerlo. Así háganlo también en este tiempo que están encarnados, que háganlo. Demanden todo lo positivo, todo lo bueno, todo el amor, toda la riqueza, toda esa paz en todo lo que es su vida. Entonces, recordemos que la ley material, todo lo que ven aquí, y es más fácil, es porque lo toco, lo veo, aquí sí, es lo metafísico, lo veo, lo toco, ya creo en ello. No porque lo ven así, crean que es lo superior. La ley material no se adapta, se pliega y de inmediato y no tiene derecho alguno. Por ley del libre albedrío, ustedes siguen la ley espiritual nada más. Y dice Coiméndez, todo esto, esos son los descubrimientos
sensacionales. Y va a haber más en siguientes charlas. ¿Hasta acá alguna pregunta? Pues este es el curso de metafísica, titulado Metafísica de Connie Méndez. Hoy hablamos de Enoch, el principio del mentalismo, recordando que hay otros 6. Este principio de mentalismo habla de lo básico, hay que practicarlo, lo que se aprende hay que ponerlo en práctica para que se quede. Acuérdense que se quede nuestro cuerpo causal y nuestra corriente de vida, nuestra encarnación presente o próxima, debe ser cada vez liviana, y algún día seremos uno de ellos y podemos ayudar a la humanidad si queremos y de otra perspectiva, forma y lugar. Pero aquí lo somos porque lo somos, y los que no quieran, adelante, pero será una cuestión inferior. Pero ustedes que están aquí, si por algo vienen acá, el principio de mentalismo es básico. Vimos entonces ahorita lo que es Enoch, el principio de mentalismo, lo básico del principio de mentalismo. Retomo, hay otros 6 principios que se van a ver más adelante, otros temas sensacionales, que es esa conexión. Y pues sería todo hasta el día de hoy. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Entonces, pues nada, entonces recordando que Rubén Cedeño viene para el 16 de septiembre. Hay comisiones, si desean participar en alguna comisión. ¿Hay una bolsita o tres? Sí, hay comisiones, o si no simplemente quieren asistir, ahí está. El tema es clave interna de Rubén Cedeño. Aquí en Guadalajara estará el 16 de septiembre, 6 p.m. Lugar La Falla, creo que la mayoría conocemos el hotel, ahí en La Paz. Y mayores informes, pues aquí con cualquier persona de aquí del Centro Metafísico. Se recomienda pues, el séptimo rayo, el séptimo día, violeta, y pues también es el 16 de septiembre. Pero pues acuérdense que hay la libertad para ir, no ir, y del color como vayan vestidos, pero esa es la cuestión, la actividad que viene para el 6 de septiembre. Y para el 11 de agosto se está dando otra charla basada en el Sagrado Libro del Yo Soy, con el facilitador Román Calapis y otros facilitadores en el mismo hotel. El horario todavía no lo tengo, pero es programado para el 11.